de este año, recuerdan lo que hablamos, un propósito de este año se establecía en lo que nosotros habíamos leído ya en la carta de los Colosenses la semana pasada, y habíamos visto que la exhortación es que ustedes estaban leyendo el libro de Lucas. Espero que estén leyendo el libro de Lucas. Aún hay clases de Lucas, porque ya ese punto está establecido en ¿qué? Establecido en que el que habla quiere conocer del Señor. Eso es lo que vimos la semana pasada. Así que acompáñenme en la lectura de lo que es el capítulo 1, versículo 9. En sus boletines pueden ver cuáles son los versículos, si lo han leído, del 9 al 14. Capítulo 1 de Colosenses, del 9 al 14. Y esta es la segunda parte del propósito del año. Ya que hemos empezado, estamos recién en febrero, queremos ver qué propósito quiero para el Señor en este año. No todos queremos un propósito. Hay que poner objetivos de crecimiento espiritual. Así que vayamos de frente a la predicación. ¿Qué dice el capítulo 1:9? Dice: en el nombre del Padre, del Hijo, nos ponemos de pie en reverencia a nuestro Señor. Dice: por lo cual, también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Si le falta una Biblia, hermano Ujier, pueden alcanzarle a mi hermano, por favor, para que pueda acompañarnos en la lectura. Gracias. Es Colosenses 1:9. Apertura el libro, hermano Jesús. Colosenses. Amén. Repetimos 1:9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado del reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado Padre, Señor nuestro, Dios de poder, tú estás ahora entre nosotros. Si hemos llegado acá, no hemos llegado por religión, Señor, sino porque te amamos. Señor, recibe la oración y te pedimos perdón por toda acción que hayamos emitido, Señor, que va en contra de tu voluntad. Perdónanos, Señor. Sé que no somos fieles, Señor. Y aún no siendo fieles, tú nos amas y nos cuidas. Tu misericordia y tu paz y tu gracia nos alcanza. Haz que esta iglesia crezca de tal forma que no quepa espacio en este lugar, Señor. Haz que esta iglesia pueda hacer luz en medio de la oscuridad. Que no tengamos temor al vandalismo, ni a la oscuridad, ni a las tinieblas, porque tú eres luz, Señor. Permite que alcancemos al que no te ama, Señor. Al delincuente que nadie da nada por él, pero es un prójimo que necesita de ti, Señor. Permite que cada hermano y hermana no juzgue, sino que habla de tal forma, Señor, que pueda mostrar la imagen tuya en nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Lo que han estado el domingo pasado, recordarán que nosotros hablamos de un test que hacía el apóstol Pablo en las iglesias. ¿Lo recuerdan? El test que habíamos hablado. Él hacía un test en las iglesias para saber cómo andaban los cristianos. Para saber cómo andaban, y no solamente eso, sino que analizaba tres cosas. Y se ve que a sus colaboradores le pedía que hicieran esos test, no solamente en la iglesia de Colosas o Tesalónica, sino que lo hicieran también en otras iglesias, que analizaban porque reiteradamente hablan cómo funcionan estas cosas, estas tres cosas en las iglesias. Incluso manda a su colaborador para que le informaran cómo iba con este test. Para los que no recordarán, eran tres cosas, ¿no? Era primeramente, ¿recuerdan? Fe. Gracias, bajen la mano porque realmente ustedes están muy... Sí, ustedes recuerdan, por supuesto. De repente el cambio, ¿no? De lugar, ¿no? Me ha hecho olvidar. Se quedó mi... Es fe, no, amor y esperanza. Y entonces él habla de estas tres virtudes que él analizaba: fe, el amor y la esperanza. Con esto medía cómo estaba la vida espiritual de la iglesia
Y esto lo hace en la iglesia de Colosas y lo hemos visto en la primera parte y lo hace en Tesalónica. Él, como un cristiano, como un pastor, como un amigo, como un colaborador, como una persona que ama a Cristo Jesús, hace un test, como les mencioné, como el médico ausculta, con una pasión que quiere sanarte. Hay médicos que realmente te aman, no importa si puedes pagar o no pagar, Él te ama y quiere trabajar contigo. Pablo lo hace aún más y con tanto poder que quiere que la iglesia en Colosas, en Tesalónica y en todo el mundo pase el test de saber amar, de tener la fe, el amor y la esperanza. En Tesalónica, por ejemplo, él dice, acordándonos sin cesar de Dios Padre de la obra de vuestra fe. Veo el primer paso, de vuestra fe. ¿Del trabajo de qué? De vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Eso es el test que él hace. Quiere decir que él siempre miraba estas tres cosas, tanto en estas iglesias que estaban en Asia Menor, y había aprobado, qué hermoso, ¿no? La iglesia de Colosas y Tesalónica habían aprobado el test. Así como la iglesia Nueva Vida, que recuerda lo que he predicado la semana pasada, también ustedes han aprobado el test. Y es lo primero que él dice, ¿no? Vamos a ver cómo lo acrecentamos. O sea, como has aprobado el test, no te vas a quedar ahí. Ahora vamos a acrecentarlo. El cristiano que en continuo movimiento va a acrecentar su conocimiento. Este test lo pone el apóstol Pablo porque no solamente es aplicable a la iglesia, también es aplicable a mi vida. ¿Cómo estoy con el Señor? ¿Realmente tengo fe? ¿Tengo amor? ¿Y tengo esperanza? Y rápidamente, el test de esperanza casi nadie lo prueba. Aquí no, porque sé que todos lo han aprobado. Pero la esperanza, las personas afuera siempre están desesperanzadas, ¿no se dan cuenta? Dice, el mundo está en un caos. Venezuela efectivamente pasa cosas tristes, está en un caos. Pero nunca hay una palabra de esperanza, sino que nosotros le agregamos más leña al fuego, ¿no? Pero nadie dice, oremos, hermana. Mira, estamos en una esquina, párate y ora por tu hermano. Eso es esperanza, porque sé que hay un Dios que tiene control sobre todo. Así que la esperanza es parte vital y muchas veces no la probamos. Pero nosotros individualmente tenemos que medir nuestra vida espiritual y saber evaluarla, saber cómo estoy, ponerme la balanza que dice Daniel, Señor, me pongo en tu balanza, quiero saber cómo estoy midiendo, ¿me voy más al mundo o me inclino más a lo espiritual? Y entonces la fe, el amor y la esperanza es lo que es la medida de mi vida espiritual. Y eso es lo que el propósito de este año, cómo crecer en ese aspecto. Decíamos el domingo pasado que el orden es importante, él lo pone así, porque habla de la fe en primer lugar. No está hablando de la importancia, sino del funcionamiento de la fe. No te estoy preguntando, dime qué es fe, sino cómo funciona la fe en ti. Es lo primero que aparece porque es un disparador. Sin fe no puedo crecer. Sin fe no tengo conocimiento. ¿Usted puede amar lo que no conoce? ¿O sí? Solamente una persona en la historia lo hizo. ¿Quién fue? Adán. Porque cuando la vio, ¿qué dice? La amó. Bueno, pero eso fue una excepción. Pero sin embargo, en nuestras vidas no podemos amar sin conocer. Por eso, ¿cómo usted puede amar a Jehová, al Espíritu Santo y a Dios si no lo conoce? Usted no se casa por línea, ¿no? Usted para conocer a su esposa, ¿qué hizo? Hubo un momento, de repente alguien la presentó, sus ojos se clavaron, se desmayó y le convulsionó. No, pasó todo eso, pero la conoció. Y poco a poco, ¿qué hacía? Quería conocerla más y llamaba por teléfono, día y noche, 24, y usted hablaba. Y ahí estaba, ¿no? Después que se casó, parece que todo se desconectó, no hay teléfono, ni nada. Eso no pasa, ¿no? Pero es que es el conocimiento. Cuando uno conoce, y podemos mirar todo esto, esta fe y este conocimiento en el Nuevo Testamento, lo primero que se activa en mi vida es la fe. Y luego viene el amor ágape. ¿Vio? No puede venir el amor ágape porque no tengo fe, pero yo tengo fe. He conocido y ahora el amor ágape. El amor ágape, para los que no saben, es un amor que Jesús lo tenía hacia nosotros. Es un amor que no espera nada a cambio, que Él ama aunque tú no me ames. Que Él ama aún cuando lo insultan, lo agreden, lo escupen. Hicieron muchas cosas, pero Él decía que Él miraba con un amor. Aún desde la cruz del Calvario, cuando Él miraba a sus enemigos, me imagino que cuando le estaban clavando, y se lo dije algunas veces, cuando le pusieron el clavo, Él lo miraba. No sé cómo usted
haría si le están clavando la mano? ¿Cómo pondría sus ojitos? ¿Qué le espera que salga de esto? Yo tengo familiares, ¿ah? Pero Jesús, ¿qué hacía? Lo miraba con amor. Qué difícil, ¿no? Amar no es una cosa fácil. Si no viene de Dios, se acaba. Pero cuando Dios vio, cuando Pilatos lo sentenció, cuando lo golpearon y su carne salía despedazada con todo el látigo, Él seguía amando. Y a veces nosotros no amamos porque alguien me miró mal. Y eso no es correcto. Él murió por amor. Y a veces a nosotros se nos hace difícil hablar con alguien porque te volteó la mirada y dice, no, ese no es mi hermano, no voy a hablar con él. Que le chanque el tren. Eso no hace usted, ¿no? Pero vean, lo primero que viene es la fe, que es el disparador para que venga el amor. Y el amor ágape aparece, y luego del amor ágape viene la esperanza de saber que Dios tiene control de todo. Aun cuando uno está enfermo y pasando crisis, y sé que muchos nos hemos resfriado. ¿Cuántos están ahora con resfríos y mareos y jaquecas y migrañas? Pónganle nombre, el que ahora tiene artritis. Pero estoy feliz, porque sé que en la palabra dice un día que Él secará todas lágrimas y tengo esperanza puesta en Él. ¿Cuál es mi problema? Que no pueda voltear el dedo, que usted esté con una jaqueca y ríase en el Señor. Hay esperanza en el Señor. Saber que todo lo que pasa es pasajero, soy peregrino, voy a mi casa, no me voy a quedar aquí, no quiero ser eterno en la tierra, quiero verlo a mi Jesús. Y usted también quiere ver a Jesús, quiere ver la tierra prometida, caminar y nunca envejecer. Ya ve, por gusto está gastando ahora poniendo su maquillaje. No, pero vea, habiendo establecido la salud espiritual de la iglesia en Colosas, el apóstol Pablo ahora va a hablar acerca de cómo desarrollarse, de cómo crecer. Y esto es en los versículos que leímos, el apóstol Pablo pone la oración por ellos. ¿Cuántos han hecho aquí deporte cuando entrenábamos? Algunos han sido semiprofesionales, amateur, pero recuerden siempre cuando uno pasa el test, lo primero que tiene que pasar si tienes la condición. Y un entrenador te mide si tienes disciplina. Es lo primero que te va a ver, si estás llegando, si estás haciendo. Y una vez que pasas eso, ¿qué va a hacer? Te va a acrecentar. Ahora es cuando vas a comenzar ya a entrar en la práctica, ¿no? Sea el deporte que quieres, si no tienes disciplina, no te acrecientas. Puedes tener el arte, puedes tener la velocidad, póngale el nombre que quieras, pero si no tienes eso, no creces. ¿Cuántos de vosotros de repente un día dijeron, voy a tocar piano y tocaban bien? Y luego lo dejaron, ¿qué pasó? ¿Acrecentaron? No, a veces el cristiano viene por emoción y Dios no quiere la emoción, la quiere atrás. Él quiere que vengas por amor, por fe. Que no vengan por esa puerta, ¿a qué hora acaba el pastor? Ven. Y tengo un hambre. Y parece que el estómago es el momento que suena mal, ¿no? Suena el suyo, el otro, hay una orquesta increíble ahí. Pero cuando uno viene, hermanos, cuando estuve en Cusco, esas personas venían con unas chanclas, el frío, y tenían sus pies negros de tanto caminar, pero venían a adorar a Dios. Y uno se queda perplejo y anonadado de tanto amor, lágrimas en lo que ellos ponen cuando escuchan la palabra de Dios. Hay que llegar a ese límite, no volvamos al mundo, volvamos a Cristo Jesús. Por eso Él dice, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Hermano, eso es lo que hacía Pablo por esas iglesias. Ahora que han pasado el test, ahora ora por vosotros. Primero habló de cómo funcionaban estas tres cosas y ahora dice, yo voy a pedir porque todo esto siga creciendo y las metas de estas iglesias crezcan. Por eso quiero que sus metas en este año, ya las colocaron, se lo dije la semana pasada, crezcan, se hagan realidad, pero en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que la voluntad no sea suya, sino de Dios. Que diga, Señor, si voy a tener una casa, si voy a invertir, si voy a hacer lo que sea, Señor, primero es para glorificarte. Señor, quiero glorificarte con mi vida, con mi trabajo, con mi tiempo, Señor. He ganado mucho dinero, Señor, quiero darte lo que te corresponde también, Señor. No quiero nada para mí porque, como dice en Eclesiastés, dice, de nada vale lo que tienes porque a donde vas no lo necesitas. O sea que, ¿vas a llevarte tu bicicleta? ¿Vas a llevar tu bicicleta? Bro? No. ¿Vas a llevarte tu perfume que te costó $3,500? Hay una marca Hermes que cuesta ese precio. No, hermanos, lo que nosotros vamos a llevar es
la salvación del Señor. Y Él dice entonces, pongan sus metas, y yo les digo este año, pongan las metas en el Señor, y les enseña. Él está basado en que hay un conocimiento de la fe, el amor y la esperanza, hay que ponerlo en práctica. Practique esto, practique, y ¿saben qué? Cuando tenemos esta práctica vamos creciendo. Ahora, el centro de nuestro esfuerzo, tanto como la iglesia, es personal, sí, pero hablamos primero de conocer, y habíamos visto la semana pasada, y el domingo pasado, perdón, dicen que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es una de las cosas que a veces las pasamos, como cuando usted va rápidamente por la Turnpike, 150 millas, y dice, qué lindo, ¿qué viste? No viste nada, porque a esa velocidad usted puede disfrutar del paisaje. ¿Y cuántos de vosotros leen la Biblia a esa velocidad? He leído la Biblia, amén, pero no entendí nada. Claro, ha sido una velocidad increíble. Pero este pasaje dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo escribe a los romanos, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, el conocimiento de la fe es la base de la palabra de Dios. De lo que Dios dice, es lo que genera la fe. Mientras más leo, mientras más conozco, mi fe se acrecienta. Es lo que empieza a manifestarse en nosotros. Primero empiezo a conocer al Señor, y conocer todo esto me lleva a tener esa fe. Pero cuando no pasa esto, entonces comienzo a menguar. Y quiero mencionarles que Él menciona una palabra que ha sido mal usada, mal interpretada, ha sido aún parte de problemas en las iglesias, y entre los hermanos, cuando uno lee a otro, dice, no, el conocimiento que dice, envanece. Nunca se lo han dicho. Al que habla hay colegas que me dicen, el conocimiento envanece. Así me lo dicen, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Vean, efectivamente el conocimiento envanece. ¿Por qué? Porque a veces el conocer nos lleva a la jactancia, nos lleva a la petulancia, nos lleva a la vanidad. Conozco, tú no conoces. ¿No le ha pasado a usted alguna vez que un hermano le dice así? ¡Qué vergüenza! Yo estoy en el seminario, tercer ciclo. No, no hay humildad. Vea, esto es lo que envanece. Cuando utilizas la palabra para jactarte, para decir vanidosamente y para ser petulante. Y te digo una cosa, puedes conocer, no lo niego, pero tú conoces solamente lo que dice la palabra, pero no conoces a Dios. ¿Vio la diferencia? Cuando uno conoce la palabra, es una cosa, es conocimiento que envanece, pero ¿conoces a Dios? Ahí está. Cuando conoces a Dios, cuando tu búsqueda es conocer más y más de su voluntad. Cuando usted dice en su oración, Señor, la oración, yo les pregunté esto a algunos pastores en una reunión, y no era por petulante, sino quería saber cuánto de predicación lleva en cuanto a la oración. Y le dije, pastor, ¿qué es la oración? Una pregunta fácil, ¿no? ¿Usted sabe responderla o no? Piense, ¿qué es la oración? Pedir. Enséñame a pedirte menos y a darte más. ¿Qué es la oración? Da gracias. Tu oración debe empezar así. Señor, en esta oración, haz tu voluntad en mí. Nada más. Haz tu voluntad en mí. Jeremías dice, alabes en esto. Si usted conoce, alabes en esto el que se tiene que alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. ¿Vio? Si usted quiere alabarse es porque usted lo conoce a Él. Y si usted lo conoce, es fácil. Mire, si usted conoce al Señor, se va a notar en qué, en sus acciones. Nada más. Usted no, si sus acciones son las correctas, la imagen de Dios, usted realmente está creciendo. Pero si usted dice conocer la palabra de Dios, si efectivamente la conoce, no la discuto, pero su acción es contraria, ¿es cristiano? No, hermanos. El Señor dice, en esto debe notarse, se nota en tu conducta. ¿Cuál es tu conducta? Si tanto conoces, ¿por qué tu conducta sigue siendo la misma? Este test a veces no lo pasamos. La Biblia nos da a entender que la voluntad del Señor, cuando usted la abre, es conocer a Él, para amarlo, para tener fe. Pero a veces la conducta del cristiano es difícil. Es amargada y rumorea. Y eso no pasa aquí, pero lo estoy diciendo en otras iglesias, ¿no? Rumorea, juzga y tantas cosas que van distorsionando la palabra del Señor. Y saben, cuando era joven, cuando leí la palabra, cuando tenía aproximadamente, conocí al Señor a los 16 años, me compré un libro,
Pero el libro decía en la entrada, y aún me acuerdo del pasaje, decía así: leer la Biblia por leer es pernicioso. Y cuando me puse a pensar, que es cierto, si usted lee la Biblia por leerla, es pernicioso. Pero cuando la lee para conocer al Dios que lo hizo, la cosa cambia. Por eso es que cuando leo la palabra y usted la lee, quiere conocer más de su voluntad. Porque página por página Él te va disfrutando lo que Él quiere de ti. Mira, cuando nosotros nos llenamos de la voluntad de Dios, realmente esa voluntad se refleja en nuestro crecimiento. ¿Usted alguna vez ha visto cuando usted compra un producto, vamos a poner un televisor, ¿no? ¿Qué viene en el manual? Viene el manual y te dice, ahí está el manual, arréglate como puedes, si no, me llamas. ¿Así no dice el manual? Ok, y a veces nosotros no armamos ni el televisor y no nos contestan. Y estamos en eso con ese manual. Pero este manual es diferente. Este GPS que muchas veces le han dicho que es la palabra de Dios, Él dice, mis ojos están puestos sobre ti. Que aunque no lo entendieras, yo te voy a dar el entendimiento. Este es un manual diferente. Aquí tu hacedor te acompaña ¿en qué? En el desarrollo propio de la palabra de Dios. Hace mucho tiempo, en una parte de las 1001 noches de este autor anónimo, había dentro de sus páginas, en la mitad del libro, hay un cuento en el cual dice, había una persona muy piadosa que leyó toda la palabra de Dios y dice que cuando llegó el momento de haber leído esa parte, y si pecaras con tu ojo, sácatelo, se lo sacó. Y si fuese así, ¿cuántos de nosotros tiramos ciegos ahora? Porque no lo entiende. La palabra de Dios es para entender y para crecer. Y un ojo, en ese sentido, es algo extremo. Y sucede que muchas veces las personas que no conocen o conocen poco de la palabra de Dios llegan ¿a qué? A fundamentalismos, a extremismos, a legalismos. Llegan a muchas cosas extremas, pero no al crecimiento de la palabra de Dios en tu vida, en tu conducta. No comienza a hacer esto. Así que la pregunta ahora es, ¿qué es la inteligencia espiritual? Lo hemos leído. ¿Qué cosa para usted es una inteligencia espiritual? Hay preguntas que son, y cada pasaje te da muchas puertas. Vean, lo que se conoce como la inteligencia espiritual es cuando nosotros realmente discierno y enfoco lo que estoy viendo. Miro algo y lo veo del punto de la vista espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Hay un rey en la antigüedad. Este rey se llamaba Asa. No Asu, Asa. Asa era un rey que estaba realmente cercado y lo habían invadido los etíopes. Y Asa, en su inteligencia, decía, bueno, ¿ahora qué hago? No, ellos son el doble que nosotros. Y realmente no hay salida porque vamos a perder la guerra. ¿Y qué es lo que él hace? Sabía que esa batalla estaba perdida, pero él le va una oración al Señor y le dice así, Señor, para ti es igual ayudar al fuerte que ayudar al débil. Por lo tanto, Señor, ayúdanos. Esto es inteligencia espiritual. Porque él buscó la solución ¿en quién? En Dios. Esto es inteligencia. Sabía que estaba perdido. Otras personas hubieran negociado con los etíopes, pero él no. Él dijo, no, voy a tener esa capacidad de orar. Esto se llama inteligencia espiritual. Cuando espiritualmente veo la visión de Dios. ¿Qué hace usted cuando tiene un problema? Dígame. ¿Qué hace usted cuando tiene una dificultad en algo? ¿Cómo lo ve? ¿Cuál es la inteligencia espiritual que lo aplica? Es confiar en Él, colocarlo en Él. Señor, te doy todo lo que te corresponde, pero dame la capacidad de discernir si lo que voy a hacer es bueno o es malo. Nada más. Sabía él que ese uso de la inteligencia en nuestras vidas nos acrecienta para ser mejores cristianos. Cuando llego a entender que mi vida espiritual tomo una decisión y la pregunta siempre es, ¿me conviene o no me conviene? Usted se ha preguntado, ¿me conviene hacer esto o no me conviene? ¿Me conviene cambiar de trabajo o quedarme en el trabajo? Me conviene muchas cosas, pero la decisión siempre está en consultar ¿a quién? A tu Padre. Cuando entiendo que buscar la voluntad de Dios es siempre lo que me conviene, el cristiano busca esa guía. Y cuando uno busca la guía hay crecimiento espiritual en ese sentido. Por lo tanto, habíamos aprendido que todo el conocimiento nos lleva ¿a qué? A la fe. Eso es lo primero que quiero ponerle en esta
tarde. Conocimiento es igual a fe. Pero ahora vamos a ver el segundo punto. ¿Vieron el triángulo que tienen en sus boletines? Que dice, ya hemos visto el conocer, ahora vamos a ver el caminar. El caminar. Dice la palabra de Dios, andad como es digno del Señor, que andéis como agrandándole en todo. Eso se llama el caminar. Ese es el segundo punto, caminar. Pero ¿qué es andar? Andar es caminar. Andar es avanzar la vida cristiana en una vida dinámica. No es una vida estática. Usted no puede decir, soy cristiano, ¿cuánto tiempo? 20 años, ¿se ha crecido? No, eso se llama estático. Por lo tanto, si tiene 20 años, tiene realmente una capacidad de haber pasado el test y saber realmente la palabra del Señor. Pero tampoco es una vida errática. ¿Sabe lo que es una vida errática? Una vida errática es irme de acá a allá, de acá a allá. O sea, es dinámico, sí. ¿Es activa? Sí, pero es errática. Significa que no hay una dirección. Porque un día usted va para un lado y otro día termina en otro lado. Un día va a una iglesia y el próximo domingo va a otra iglesia, ¿no? Como le mencioné hace muchos años, que tenía un hermano que iba a 3 servicios, a los mormones, a los testigos de Jehová y a los cristianos. Iba a los 2 primeros porque en la mañana desayunaba, en la segunda almorzaba y en la noche comía comunión. ¿Eso qué? Errático. ¿Crecía? No crecía. Así que la vida es dinámica, se mueve. Cuando el pueblo de Israel fue librado del yugo del faraón, vean, ellos comenzaron un peregrinaje. ¿Por qué un peregrinaje? Usted ha escuchado esa palabra antes, ¿no? ¿Qué es peregrino? ¿Sabe qué significa peregrino? Que tiene un inicio y tiene un final. Y la palabra siempre te dice, soy peregrino. ¿Pero por qué? Esa es la otra pregunta. ¿Por qué eres peregrino? Porque sé dónde nací y sé hacia dónde voy. Esa es mi meta. Y entonces ellos comenzaron a peregrinar. Y vean, este punto de partida que los había sacado, el Señor los había llevado por un camino distinto. Si ustedes leen bien la palabra, y sé que ustedes la han estudiado porque los puedo ver, vieron que efectivamente para llegar y cruzar la tierra prometida era muy fácil. Era un camino muy corto. La verdad es que no iba a ser tan largo, pero el Señor dice en su palabra que Él te lleva en la vida por caminos no transitados, caminos no conocidos, caminos que solamente Él conoce. ¿Y qué hizo Israel cuando salió de Egipto? Él buscaba ir a la tierra prometida, pero quería salir por un camino recto y el Señor le dice, en vez de irte al norte, te vas a ir por el sur. ¿Y cuántos crees que dijeron, Señor? No creo que usted lo hubiera dicho, ¿no? Pero el que habla así, perdóname, Señor, con mucho respeto, ¿qué hago aquí en el norte si tengo que estar en el sur? Entonces, como dice el argentino, che, no, así no te dice, pero te dijo, vete para este lado. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Él dice, ahora te quiero llevar por un camino no conocido? ¿Por qué Él cambia la ruta? ¿Por qué si esa dirección era la más rápida? ¿Saben por qué? Porque Él sabía que en ese camino habían filisteos. Sabían que en ese camino habían muchos problemas. Sabía que que el pueblo de Egipto iba a estar realmente atrapado en un engranaje en el cual perderían la vida. Por eso el Señor lo sacó de ese camino y lo llevó por otro. Cuando crees que el Señor no te está escuchando la oración, quizás porque su voluntad es distinta. Quizás te dice, no vas a usar eso, esa oración no te la voy a contestar. ¿Pero por qué? Porque igual que el pueblo de Egipto te va a llevar por un camino no conocido. Qué hermoso, ¿no? Vean, estos esclavos caminaban y reclamaban, pero sabía que el Señor para llegar a ese Sinaí se demoraron más, pero fueron seguros. Hermanos, quizás en la voluntad del Señor tu oración va a ser respondida, pero no ahora. Aprende a saber del Señor. Cuando tú oras a tu Hacedor, Él por ahora no te responde. ¿Por qué? Porque te cuida. ¿Lo ha pensado así? Porque si me la responde ahora quizás no sea bueno, pero Él tiene su tiempo. Así que los libró de un problema muy grave y lo lleva por un camino no conocido. El apóstol Pablo dice en la carta de Filipenses, nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Cuando uno es ciudadano, ¿qué quiere? Es regresar a dónde pertenece, ¿no?
¿Cuántos de vosotros, no importa el país, les gusta regresar a su país? Sean sinceros. ¿Hay alguien que no quiere ir? Si no quiere ir porque de repente lo están buscando, ¿no? Pero Pablo te dice, somos ciudadanos del cielo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero regresar. Hermano, cuando le pregunto, ¿qué quieres de tu vida? Nadie me ha respondido en mis preguntas que hago de vez en cuando. ¿Qué quieres de tu vida? Nadie me ha respondido, quiero regresar a casa. Qué inteligente. Esa es una inteligencia espiritual. Quiero regresar a casa. Mi casa no es esta. Mi casa es el cielo. Y aunque no la conozca, el Señor me la prometió. Y mientras esté en vida, voy a hacer lo mejor por mi prójimo y dar lo mejor. Pero mi casa no es esta. Eso es inteligencia espiritual. No dañar, no incomodar, no, en la vida tan corta no fastidiar al hermano. En los esposos a veces pelean. Ustedes no pelean, ¿no? ¿Pelean los esposos? ¿No? No, y entonces el esposo va y cuando una vez me invitaron vi un hueco en la pared hundido y dice, ¿qué será eso? ¿No? Y era ¿por qué, Señor? Y se golpeaba la cabeza. Pero esta vida es para disfrutarla. Es una vida que el Señor te dio, pero recuerda, eres peregrino. Tu ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Y es interesante cómo ellos comienzan a caminar. Y es contundente porque Él dice, yo rompí el yugo que pesaba sobre ustedes y los hice andar con la frente en alto. Y aquí quiero quedarme por un instante. Frente en alto, ¿qué significa? ¿Qué significa? Por eso cuando nosotros leemos la palabra, usted debe cuestionarla. Ya se lo dije la semana pasada. Decir, Señor, ¿qué quiere decir con esto? Y caminar, ¿qué es esto? Frente en alto, este es el punto importante. Esta palabra, la frente en alto, piense usted, significa, ¿quién es lo contrario de la frente en alto? ¿Qué es? Gacha, ¿no es así? ¿Y cuándo se agacha la cabeza? ¿Ah? Cuando se está, ¿qué? Abatido, avergonzado, cuando usted está angustiado, cuando usted está vencido, cuando está deprimido, cuando está desconcertado, cuando está amargado con Dios, eso es cuando usted baja la cabeza, ¿no? Cuando su mamá le decía, ¿de dónde vienes? ¿O nunca ha hecho eso? Mi nieta, ya se lo dije, ¿no? Mi nieta cuando le digo, ¿qué has hecho? Ella cree que se esconde detrás de un juguete y me hace así. Y a veces hacemos lo mismo. Vean, entonces, ¿quiénes agachan la cabeza? Todo este grupo, pero el Señor dice, mantén la cabeza elevada. Mantén la cabeza elevada, mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro con esa esperanza. Usted a lo mejor maneja su auto, o los que no manejan saben y conocen bien el parabrisas, ¿no? ¿De qué tamaño es el parabrisas? ¿No es grande? Es grande. Y ese parabrisas es grande porque usted tiene que ver con amplitud. Pero ¿de qué tamaño es el retrovisor? ¿Es grande? Es chiquito. Vea, esto me lleva a pensar lo siguiente. Nuestra vida nos da una amplitud para caminar, pero el espejo retrovisor no es bueno para ir adelante, ¿o sí? No. ¿Usted qué haría manejando con un espejo retrovisor? Se estrella. Vea, nosotros cuando tenemos el espejo retrovisor, tanto como usted maneja, ¿qué hace? Es para ver algunos detalles, los puntos ciegos, qué pasa atrás, pero no es para que estén mirando atrás. Nuestra vida, el Señor dice, levanta la cabeza para que vayas a ¿dónde? Adelante. Muchos de nosotros estamos en el timón y miramos hacia atrás. Y ese es un grave problema, ¿no? Siempre estamos en el pasado, atados en el pasado, y veo en el espejito chiquito lo que me hicieron, por qué lo hicieron. Ya tú no mires atrás. Mi mira está puesta hacia adelante, hacia el futuro, hacia la esperanza. A veces se mira en el espejo así, hasta mi mamá me pegaba, y usted llora, qué mala era. Tú deja eso. Tú pon tus manos y sigue hacia adelante. Y eso es la cabeza en alto. En un momento crítico, David lo estaba persiguiendo, ¿quién? Su propio hijo, Absalón. Y le había sacado del trono, y él le dice en el Salmo, mas tú ya eres un escudo alrededor de mí, mi gloria, escuchen bien, y el que levanta mi cabeza. Hermanos, ¿quién levanta la cabeza? ¿Quién? Es Dios. Él levanta la cabeza, es decir,
todo estaba en contra. Estaba justo para poner la cabeza baja, porque le iban mal las cosas. Estaba entristecido, había hablado con su hijo, lo vio nacer, le había dado educación, casa, comida, y ahora él estaba en contra. Eso era para estar con la cabeza baja. Pero dice el Señor, tú levantas mi cabeza. Y aún en este momento, en mi peregrinaje, usted tiene que tener la cabeza alta. Hay metas en mi vida. No nos quedamos en las minucias del presente. Mira hacia adelante. Mira hacia adelante. Y hay que mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando usted va, no quiero que sea como Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Ana, la madre de quién? De su hijo, gracias. Ana, la madre de quién? De Samuel, que se amargó tanto, dice en el Antiguo Testamento, se amargó tanto que no comía. ¿Vea? No comía porque estaba estéril y se amargaba. Por eso, usted no quiero que sea como víctima, como Pedro. Pedro tenía una soberbia y andaba con la cabeza baja. Tomás, por su incredulidad. María Magdalena, que ellos agacharon la cabeza y el Señor siempre tuvo que venir para que levantaran su cabeza. Hermanos, nosotros tenemos que levantar la cabeza en el nombre de Cristo. Él no lo levanta porque Él dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Vean, fijaré mis ojos, una palabra tan hermosa. Cuando Él fija los ojos en lo que tú haces, en el desarrollo, en tu crecimiento. Dice el Salmo 34, los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Cuando usted ora, el Señor sí lo oye, sí responde. Hermanos, el que habla tengo artritis, pero sé cuando ustedes oran, que no sé quién es, le pregunté a mi esposa varias veces, alguien está orando. Digo, ¿por qué? Porque no siento dolor. Quiere decir que la oración inmediatamente, cursa efecto. ¿No le pasa a usted? Nunca cuestionó, ¿quién estará orando? Pero oro por quien está orando por mí, para que sea bendecido también. Por eso las oraciones de los hermanos, unos a otros, sí, el Señor dice, escucha el clamor de tus oídos. No voy a explicar el sentido de la palabra justo, pero es aquel que está buscando que los ojos de Dios, los ojos del Señor están sobre quién, sobre atentos a la persona que realmente conoce. Vean, y cuando usted conoce al Señor, dice que su oído se inclina. Qué bonito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le dije otra vez, cuando un niño quiere decirle algo y usted está en su lenguaje filosófico, ¿no? Tati, bum, bum. O sea, cuando hablan ellos, ¿cómo hacen? Y usted no lo entiende muy bien, ¿no? ¿O sí lo entiende? Bueno, pero ahí está, ¿no? ¿Y usted qué hace? Tiene que agacharse, ¿no? Y ya más o menos lo entiende. El Señor, a veces nosotros no oramos tan bien, porque también hacemos en nuestra oración, habla bien, hijito. Pues si vas a hablar, ora bien. Te has metido en un enredo. Pero aún así, como Él es justo, Él escucha tu oración. Por lo tanto, el segundo punto entonces es que Él levanta tu cabeza. El primero, ¿cuál era? El conocer. El segundo era el caminar. Y por último es frutos. Llevar los frutos en toda buena obra. Muchas veces se habla del fruto de la palabra de Dios. A veces repetimos. ¿Usted lo ha escuchado varias veces o lo ha leído? Los frutos del Espíritu. Y dice la palabra, no os elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Le dice a los apóstoles, a los 2 apóstoles que están ahí, y os he puesto para que vayáis, ¿y qué? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¡Wow! Esas palabras también es para usted. Frutos. Vean, quiere decir que el objetivo era eso. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo escribe, porque el fruto del Espíritu es, ¿qué? Bondad, justicia y verdad. En la carta a los Gálatas dice, más el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, tolerancia, etc. En la carta a los Hebreos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de la alabanza, frutos de labios que confiesen tu nombre. Quiere decir que el fruto es permanente. ¿Por qué Dios utiliza la palabra frutos? ¿Por qué no usó otra palabra? ¿Por qué no usó, por ejemplo, los resultados? ¿Por qué no usó una palabra distinta? ¿Por qué le pone la palabra fruto? Vean, porque el fruto, ¿qué es? Vida. Por eso lo puso. El fruto es vida, no es un resultado.
es vida, porque los nutrientes de la planta va subiendo hacia la raíz, de la raíz hacia arriba, y esa planta se expande en toda su plenitud y hace que se fructifique. Eso es lo que el Señor quiere. Quiere decir que vamos creciendo. Si fuéramos una planta, nos nutrimos desde abajo de las raíces invisibles que usted no puede ver y hacemos que nuestros capilares, como la planta, los capilares espirituales absorban toda la palabra de Dios, que me haga crecer de tal forma como un árbol frondoso. Eso es lo que Él quiere, el Señor, en este año. Un árbol frondoso, no una rama seca. Y aún de mentirita. No, esa no. Él quiere un árbol frondoso, no de plástico, que son bonitas, ¿no? Ahí está. Se ven bien. Quiere un árbol de vida. Él quiere para que tu fruto permanezca, para que se vean los resultados visibles y que esos resultados no sean obra de vanidad, que no sean obra del orgullo, sino que lo que Dios hace en tu interior ahora se puede ver. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando usted, ahora el Señor, su hermano puede ver que hay fruto en usted. Ya no se duerme como antes cuando entraba acá al servicio, ¿no? Traía su almohada y todo eso, ¿no? Pero ahí está. Ahora ya, o no es un árbol medio chueco. Es un árbol que tiene fruto porque estamos conectados a las napas, napa parte de lo que es el fruto, y el tronco se desarrolla, y ya no estamos basados en las filosofías humanas, en caudillos, en líderes carismáticos que tienen que fijarse en el Señor, en aquellos que te prometen el oro y el moro porque creen que pueden usar la palabra para enriquecerse. No, porque ahora mi fruto del Espíritu me hace oír con atención quién está predicando. El Espíritu Santo trabaja en mí y no hay ningún líder, ningún payaso de un circo que venga con su mega iglesia para usar los fondos de gente que esté totalmente equivocada porque no conoce la palabra de Dios. Hermanos, el Señor cuando vino y dijo, en mí se cumplió la ley, dijo 3 cosas. Lo primero que dijo, no más templos, no más sacrificios, no más ritos. ¿Y por qué estamos en el templo? Nadie me pregunta. Porque es un lugar para aprender. Es un lugar donde domingo a domingo nos desarrollamos para con ese alimento mi árbol comenzar a ¿qué? A crecer. ¿Cuántos de ustedes tienen plantas en sus casas? A ver, el que habla le gustan las plantas. Tengo una que está herida, pero ahí estoy luchando. ¿Cuántos? ¿Y usted ha visto cómo se desarrolla? Qué bonito, ¿no? Y le habla. ¿Cómo estás? No muy bien, te dice. Vea, el Señor quiere frutos. Y saben que cuando andamos con Él, cuando lo conocemos a Él, le decimos, Señor, gracias. Como el apóstol Pablo le dijo cuando comienza su carta a los cristianos, que este es fenómeno, realmente fenómeno que ustedes hayan aprobado el test. Pero hay que seguir adelante. Hay que seguir. Y entonces dice conocer, ser llenos del conocimiento espiritual. Sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero no para llenar su cabeza, sino para que nuestra vida cambie. Caminar, andar como es digno del Señor, agradándole en todo con la cabeza erguida para que Él te la levante. Y por último, fructificar, llevando fruto en toda buena obra. Con las 3 propuestas, estas 3 propuestas para este año, el Espíritu Santo va a hacer que la iglesia crezca, pero también va a hacer que usted crezca. Aquí realmente he visto el poder del Espíritu Santo en una persona que no quiero mencionar su nombre por humildad, pero que aún conociendo muy poco del Señor, con muy pocos meses acercándose, cuando vino a trabajar el día de la mudanza, en sus rostros veía esa pasión por hacer las cosas para Dios. Fue un ejemplo dentro de mí, lloré por este varón, era un varón que movió, trajo su auto, levantaba, y realmente eso es un fruto del Espíritu. Está amando al Señor, sabía que la obra era del Señor, no del pastor, porque al fin y al cabo esto es del Señor. Esos son frutos, hermanos, y aún él no es miembro ni bautizado, pero crece en el Señor. El Señor ya lo separó para ser su hijo. ¿Y usted qué está esperando para este año? Ese es el propósito. Por lo tanto, busquemos que, primeramente, conocer. Segundo, caminar. Y por último, dar frutos agradables a Dios. Nos ponemos de pie en esta tarde. Inclinen sus rostros. Nos ponemos de pie para decirle, Señor, tú estás entre nosotros. Señor, te damos gracias porque hemos empezado este año y tenemos proyectos.
tenemos metas, tenemos objetivos, Señor, pero por sobre todas las cosas queremos agradecerte porque te tenemos a ti. Y porque tú estás con nosotros, bendícenos, Señor, para que este año podamos cumplir con estos objetivos para la gloria tuya. Ayúdanos, Señor, cada día a acercarnos más a tu palabra, la presencia tuya en tu voluntad. Cada día caminemos un paso más adelante en nuestra vida espiritual con la cabeza en alto, Señor. Encontremos la buena obra que tú has preparado de antemano, Señor, para nosotros, para poder realizarlas. Señor, bendícenos para que este año podamos cumplir estas metas, para que lleguemos al final con el gozo que hemos avanzado, que hemos fructificado y que te conocemos. Más bendícenos, Señor, para que sea así. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Nos quedamos de pie. Invito a mi hermano Joseph. Vamos a decirle que al Señor sea la gloria. ¿No es así? A Él sea la gloria. Amén. Las próximas semanas doy gracias a todos mis hermanos, los amo en el Señor, mantengamos la oración los unos por los otros y quizás las próximas semanas ya vamos a estar... ¿Se sienten bien? Amén. Pero faltan algunos detalles, ya lo estaremos tomando. Perdónenos si en algunas cosas no hemos aún corregido, pero sabemos que somos hermanos en Cristo, ¿ok? Vamos a decirle a Dios sea toda la gloria. Acompáñenme, a la próxima semana, Dios mediante, tendremos ya, hermano Elías, o quién está atrás, hermano Quique, la próxima semana tenemos el PowerPoint, ¿no? ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer dio su sangre carmesí, ni las voces de 1,000,000 de ángeles expresarán mi gratitud. Todo lo que soy y lo que espero ser, díselo, lo debo todo a Él. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Puedo vivir para Dios y agradarle solo a Él. Y si la gloria se me diera, la llevaré al Calvario, Señor. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha rescatado. A Dios sea la gloria por
lo que hizo por mí. Adora al Señor en esta tarde. Gracias, Señor. Toda gloria es para ti, oh Dios. Amén, Señor. Que la gracia y la paz de este primer día de semana sea para todos vosotros, no dejando de leer su palabra tal como lo hemos visto, y que el amor ágape que aparece, la esperanza y la fe estén tan unidas que sean muestra del fruto que en esta semana ustedes van a mostrar a su Hacedor. Nos vemos, Dios mediante, el día miércoles. Escuchen, es el miércoles, está en el boletín, discipulado y oración aquí en la iglesia. Que la gracia y la paz. Gracia, ¿por qué? Si cuando usted dice gracia y paz, le voy a explicar. Gracia porque por su misericordia nos salvó. Y como soy salvo, ahora tengo la paz que viene de lo alto. Por eso es gracia y paz. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Y Dios mediante, dejen coinonía para los que estamos acá. Así que pueden ir subiendo. Los amo en el Señor.